Nos disponemos a escuchar atentamente al licenciado Mariano de Miguel exponiendo Economía 2013, año de crisis y recuperación. La moderación estará a cargo de Vicente Lourenço, secretario de prensa de CAME, y de Raúl Robín, secretario de Interior. Los invitamos al escenario. Por supuesto, podemos recibirlos con un cálido aplauso, ¿verdad? Mientras tanto, les recordamos que están las promotoras con papeles para que ustedes hagan preguntas. Bueno, buenas tardes. Vamos a abrir este segundo capítulo dentro del retiro dirigencial de CAME para recibir a Mariano de Miguel. Creo que todos ya conocen a Mariano de Miguel, que yo lo presente no tiene mucho sentido. Voy a decir que es presidente del capítulo Buenos Aires de la Sociedad Internacional para el Desarrollo y además, y lo fundamental, que es el asesor económico de CAME. Hemos pautado junto con Raúl y con Mariano que en medio de su disertación, tanto Raúl como yo vamos a tener el atrevimiento de interrumpirlo y discutir un poquito, Es decir, para que, sabiendo que vienen después de comer y que es hora de la siesta, hablar de economía creo que no se hace duro, ¿no, Mariano? Así que esa va a ser la metodología y obviamente después vamos a contestar las preguntas. Mariano, todo tuyo. Bueno, en primer lugar lo que quisiera hacer es agradecer por supuesto a CAME que me dé la oportunidad nuevamente de estar presente en un encuentro tan concurrido, tan distinguido. Es un gusto, un placer, un honor para mí, la verdad. Lo segundo que también quisiera hacer es felicitar a CAME. Saben que soy un admirador de la organización y de la capacidad que tienen para generar este tipo de eventos. Y la verdad que podría felicitar a máximas jerarquías, a las menores, tanto desde el punto de vista de su estructura vertical como horizontal, pero quisiera hacerlo para todos, pero a través de quienes yo y todos seguramente ustedes ven que se ocupan hasta de los más mínimos detalles, ¿no? Y pienso, me voy a olvidar muchos nombres, pero menciono algunas de las chicas con las cuales generalmente uno tiene trato, como Samantha, Carolina, Milagros, Gabriela, etcétera, Ricardo Ceci que está por allá, es decir, todos aquellos que colaboran hasta en los más mínimos detalles. Y que por más que sean detalles y mínimos, gravitan muchísimo en que esto se pueda llevar a cabo, así que de allí mi sentido y mi sincero homenaje. Lo tercero, quería contarles las 2 o 3 ideas que quisiera desarrollar hoy, sabiendo en la hora que estamos, como bien dijo Vicente, recién estaba bajando el ascensor con Martinelli, un amigo que me decía, suspendí la siesta para ver tu presentación, y yo le dije, bueno, es por perdida, porque la verdad que una charla de economía después de comer puede tranquilamente cumplir la función de ese cine ruso, que por lo menos había en Buenos Aires, que uno veía 2 películas y se iba a dormir. Así que lo único que pido es que no haya ronquidos, porque va a ser difícil, pero si alguno quiere dormir, bueno, es el momento para hacerlo. La charla de economía es la ideal. Quisiera empezar por el final, incluso para poner un poco de sal. Yo voy a terminar concluyendo que la Argentina y las economías periféricas en general son hoy el lugar para invertir. Es decir, la conclusión de esta presentación va a ser que a pesar de todos los problemas que enfrentamos, que no son pocos y son en algunos casos serios, creo que si hay un espacio económico para invertir hoy y para apostar de acá a mediano y largo plazo, es la periferia en general, Latinoamérica bajando un poco más en particular, y ni hablar países como la Argentina o como Brasil. Para ello quiero mostrarlo a través de 2 o 3 ejes o canales. El primero va a ser, y ahí ven ustedes el globo terráqueo, bajar mínimamente desde ese globo a la realidad internacional para comprender un poquito dónde nos situamos nosotros. Después voy a utilizar, ya que hablamos de cine, una escena de una película que me va a parecer, o me parece muy importante, para graficar la discusión económica que hoy se está dando en el plano mundial, pero que es muy útil verla incluso a los ojos o desde el punto de vista de la economía nacional y de la economía regional. Y después voy a explicar un cuadro sinóptico que de alguna manera me parece a mí también nos va a permitir entender en qué medida ese escenario internacional nos puede ayudar o nos puede complicar. No lo voy a hacer con el objetivo de que creamos que ese cuadro internacional decide todo de nuestras vidas. Por el contrario, lo voy a hacer con el objetivo de ver
cómo, dado un escenario internacional más o menos favorable, la Argentina y la región pueden avanzar mucho o poco, y de ahí voy a llegar a la conclusión, siempre subjetiva, siempre arbitraria, siempre discutible, pero de que es la periferia el espacio económico fundamental para invertir. Así que no los quiero hacer perder más tiempo. Lo primero que les quiero mostrar es la pregunta que nos hacíamos. ¿El 2013 va a ser un año de crisis o va a ser un año de oportunidades para nosotros? Es una pregunta interesante que podemos empezar a responderla analizando algunas variables. Yo no los quiero aburrir con números, pero sí tengo que mostrárselos, porque en última instancia, algo que se repitió en 2012 o se termina de repetir, como ocurrió en 2011, como viene ocurriendo desde el 2010 e incluso de antes, es que son las economías de la periferia las que en definitiva están explicando el crecimiento mundial. Es decir, las economías periféricas, entre ellas por supuesto está América Latina, son las que más crecen. Y como están creciendo mucho, ganan participación en la economía mundial, algo que viene muy bien. En ocasiones a mí me gusta reiterar que todavía tenemos un trayecto larguísimo por recorrer, por eso es mejor que lo empecemos a recorrer ahora. Porque si España se queda donde está y Argentina crece al 3% anual, su valor agregado, su capacidad de generar bienes y servicios crece al 3% anual durante 25 años, recién la alcanzamos. Entonces, como estamos muy lejos, necesitamos crecer y crecer rápido. Esta es una gran noticia. La pregunta sigue siendo la misma del año pasado y del anterior. No es que yo no quiera responderla. Todavía no se va a saber. Necesitamos 10, 15, 20 años para saber si esto es simplemente una coyuntura o una realidad. Veamos una escena que me parece muy importante para que discutamos. ¡No eres mi madre! ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¿Podemos hablar un momento, primera ministra? Sí, pero para llegar a Palacio a tiempo, Jeffrey y yo saldremos por esa puerta dentro de un cuarto de hora. Fíjese. Sé que llevas prisa, Margaret, pero tenemos que encarar la situación. Claro. Se van a cebar con nosotros los editoriales de la prensa de mañana. ¡Nos reventarán! Se ha filtrado un borrador de tus presupuestos, Jeffrey. ¡Piden nuestra cabeza! No me interrumpas. Podemos ceder a las primeras de cambio porque la prensa diga... No hablo de ceder. ¿Pero acaso es el momento de hacer tales recortes en mitad de una de las recesiones más profundas que ha atravesado nuestro país? Hace falta un plan de acción. Por supuesto, una estrategia. Tenemos que estar preparados. Sin duda. Existe la percepción, acertada o no, de que hemos perdido el contacto con el país por completo. ¿De veras? ¿Cuánto cuesta un paquete de Lurpak? ¿Lurpak? ¿Cómo? Mantequilla, Francis. 42 peniques. La Anchor, 40 peniques. La margarina Flora sigue siendo la más barata, 38 peniques. Os aseguro que yo no he perdido el contacto. La hija del tendero. Perdona, no te he oído. ¿Qué has dicho? Nada, primera ministra. No, por favor, no intentes ocultar tus opiniones. Por el amor de Dios, prefiero que las digas directa y libremente aquí en familia, en vez de filtrarlas continuamente a la prensa para perjudicarnos. ¿Y bien? Pues la gente no puede pagar la hipoteca. La industria manufacturera está por los suelos. Gente decente, honesta y trabajadora está perdiendo su patrimonio. Empieza a ser vergonzoso. Primera ministra, la cuestión es que debemos moderar... Si queremos el tener ritmo alguna esperanza de ganar las elecciones. Oh, Sí, Margaret. preocupados por nuestras carreras, ¿eh? Vamos, por favor, ya empezamos. Señores, si no recortamos gastos, entraremos en bancarrota. Sí, la medicina es amarga, pero el paciente la necesita para seguir vivo. ¿Debemos dejar de medicarlo? No, no estamos equivocados. No pedimos elecciones anticipadas y las ganamos con el propósito de dirigir el declive de una gran nación. La gente de este país nos eligió porque confiaba en que nosotros podíamos restaurar la salud de la economía británica, y eso será lo que haremos. Si es que tenemos lo que hay que tener. ¿Algo más? Primera ministra. Primera ministra. Ha vuelto a salvar el día como siempre, Crowley. Es usted un ángel. No puedes cerrar una conversación porque no te dicen lo que quieres oír. Oh, Jeffrey, no espero que todo el mundo se muestre de acuerdo conmigo. Pero ¿qué líder soy yo si no intento salirme con la mía y hacer lo que hace falta? Sí, sí, pero Margaret, hay que llevar cuidado de no poner tanto a prueba las lealtades de los colegas. Ahora somos una nación
dividida, con un abismo enorme que separa a los empleados de los desempleados. El plan Thatcher es hacer trizas el movimiento sindical. Hay que cerrar las minas de carbón que sean deficitarias. Lo que buscamos es el desarrollo de una industria eficiente. Están matando de hambre a los mineros para hacerles volver al trabajo. Su situación es desesperada. Hay personas que nos dicen que retrocedamos. Personas que nos obligarían a retirarnos. Pero jamás cederemos ante ellos. No vacilaremos ni siquiera un instante en nuestra determinación de volver a ver prosperar este país. Un coche bomba ha hecho explosión al lado de los grandes almacenes Carlos. Hay 6 muertos y 71 heridos. 11 soldados han muerto hoy por la explosión de 2 bombas en los desfiles militares de Hyde Park y Regent's Park. Bueno, les corté acá simplemente porque la escena estaba terminando y lo fundamental que quería comentarles era esto. Quizás a ustedes les sorprendieron tanto las imágenes como a mí cuando vi esta película. Un poco de historia y de anécdota. Esta película es La Dama de Hierro. Relata la historia, o parte de la historia, de quien fuera la primera mujer y la única hasta ahora primer ministro británica, Margaret Thatcher. Lo fue durante 3 periodos y recién perdió en el tercero. Lo fue además significando, simbolizando toda una concepción económica que de alguna manera para toda una parte de la biblioteca, yo diría la mitad, fue la responsable de los grandes costos económicos que el mundo paga desde los 80 para acá. Entre ellos, Margaret Thatcher, con Reagan y varios más, fueron los pioneros de la desregulación del sistema financiero que ahora está explotando. Como verán, yo estoy en esta mitad de la biblioteca. Hay otra mitad de la biblioteca para los cuales Margaret Thatcher, Reagan, Angela Merkel hoy, esa escena podría ser tranquilamente una escena de Angela Merkel de Alemania hoy, no con problemas en Alemania porque no los tiene, pero sí con Europa como escenario, creen que justamente esa concepción económica de si estamos en crisis hay que ajustar más, esa aplicación a la economía mundial y a la economía nacional de los principios de las finanzas individuales, si gasté demasiado, dejo de gastar y eso no tiene ningún perjuicio, eso lo creen la otra mitad de la biblioteca. Primero, 2 o 3 cosas que hay que tener en cuenta. Eso no es Grecia hoy, lo que vieron. Eso es el Reino Unido a comienzo de la década del 80. Vale decir, los países no civilizados no somos la Argentina, Brasil, Latinoamérica, Grecia, España o eventualmente Italia. Eso era Inglaterra. Y teníamos escenas, si se quieren, también para otros países. Esto es importante recordarlo porque si uno cree que cuando se encuentra en crisis es la peor crisis del mundo y el único país que está en crisis. Segundo, es importante verlo porque en aquel momento Margaret Thatcher dice algo interesantísimo. Dice, ¿qué me están queriendo decir? ¿Que tengo que revertir mi medicina? No, el paciente necesita la medicina. También 2 o 3 cuestiones de historia que conviene comprender. Thatcher nace en el año 1925, un año terrible para Inglaterra, una de las peores recesiones económicas de su historia. A tal punto que un famoso economista, Keynes, ese año escribió un famoso artículo que se llamó Las consecuencias económicas de Mr. Churchill. Churchill impuso un ajuste económico que llevó a Inglaterra a la peor de las recesiones hasta ese momento conocidas. Keynes tenía en ese momento 42 años. ¿Por qué hago esta relación? Porque en el momento que Thatcher hablaba, si hay alguien que había perdido toda su fama, era Keynes. ¿Y por qué había perdido toda su fama Keynes? Porque Keynes era un partidario no de las políticas de ajuste, no de las políticas de austeridad, sino de las políticas de recuperación, de gasto, de intervención del Estado. Es decir, de hacer todo lo posible para evitar el peor de los males, que es que una economía no crezca. Justamente Thatcher creía lo contrario, creía que había que dar tanta medicina como fuera necesario. Lo que ocurría es que, como ya dijo Keynes y dijeron otros, no hay que correr el riesgo de dar tanta medicina que uno mate al enfermo en lugar de curarlo. Es decir, la enfermedad no se puede curar matando al enfermo. ¿Sirve la medicina hoy en España de ajuste cuando eso genera casi 25,5% de desocupación en general? ¿Sirve esa medicina en España cuando jóvenes de 16 a 24 años tienen desocupación de mayor al 50%? ¿Sirve eso
que va a significar que 1 o 2 generaciones no solo no tienen trabajo, sino que en el momento que tienen que adquirir las capacidades laborales no las adquieren y las pierden? Esto es una pregunta que hay que hacerse. Eso discute el mundo hoy. Alguno me dirá, Mariano, ¿no son más importantes los números? No, porque los números van a ser el resultado de alguna manera de pensar en este sentido o pensar en el otro. Hoy les decía, Merkel piensa así, y por eso yo creo, como veíamos en el primer gráfico que les mostré, que las proyecciones están bien de ese gráfico. Europa no va a liderar el crecimiento ni el año que viene, ni el próximo, ni en los siguientes 5. Estados Unidos es muy distinto en su concepción a Thatcher o a Merkel, pero tampoco lo va a liderar. Lo que ha ocurrido hoy, o si se quiere la crisis actual, que tiene mucho de la de aquel entonces, se diferencia en un punto gravitante. ¿Quién no existía o quiénes no existían en aquel momento? En aquel momento, recuerden, esa escena es de Inglaterra previa a la guerra de Malvinas. De hecho, Thatcher iba a perder las elecciones. Verán que un asesor les decía, vamos a perder las elecciones. Y ella le decía, bien, que lo que les importa solo es el trabajo. Y bueno, a alguien que vive de ganar elecciones es lógico que le importe eso. Y si iban a perder. La única cosa que hizo que Thatcher no perdiera las elecciones es que fuimos a la guerra de Malvinas. Y entonces repunta y el Partido Conservador saca más votos que nunca antes en los anteriores 30 o 40 años desde una elección de los que ganaron los laboristas. En aquel entonces Argentina estaba en la crisis de la deuda. Toda la América Latina estaba en la crisis de la deuda. En aquel entonces no estaba China, no estaba India y no estaba el impactante escenario internacional que hoy tenemos. Esta es la primera conclusión que quiero sacar. La crisis de hoy no la podemos comprender con lo que pasó en los últimos 5 años solamente. La crisis de hoy solo se comprende mirando 30 o 40 años para atrás, como mínimo. Pero la crisis de hoy no es la de 30 o 40 años para atrás. El mundo cambió. En el mundo de Thatcher, Argentina caía en picada. Venía del Rodrigazo del 75, la política económica de Martínez de Oz, que significó en muchos aspectos un deterioro económico importantísimo, y en ese escenario Argentina todavía tenía mucho terreno para derrapar. Lo hizo, no tanto en esa década, sino sobre todo en la siguiente, y ya saben ustedes la crisis del 2001. Pero el escenario actual es muy diferente. Tan diferente es el escenario y tan diferente es la situación de América Latina que esto lo primero que nos muestra es que de acá a 10, a 15, a 20 años la situación estructural para la periferia es muchísimo mejor. Lo es mejor en términos de que lo que vendemos tiene precios mucho más elevados que en aquel entonces. Lo es mucho mejor en términos de que las estructuras productivas, si bien se deterioraron mucho durante 20, 30 años, se están reconvirtiendo en buena parte. No es lo mismo el caso de Brasil, de China, de India, de Argentina, pero en general el escenario internacional que tanto acogotó, que tanto limitó a la periferia, hoy no está. Puede estarlo en la transición coyuntural, puede agudizarse la crisis el año que viene con Grecia saliendo del euro, con España explotando, pero esa crisis es transitoria para la periferia como la Argentina. No lo es en términos de 10, 15 o 20 años. Para entrar a este cuadro, que es el segundo tema que yo quería desarrollar con relativa profundidad, es porque uno dice, bueno, ¿ese escenario es bueno o es malo? Ahora, Mariano, ¿esto no es poco riguroso? Demostrame en qué medida nos puede afectar para bien o para mal. Argentina tiene un defecto grave, que lo hemos charlado en varias oportunidades, es que su sistema financiero y su mercado de capitales son muy escuetos. Es decir, si uno mira, por ejemplo, la pequeña y la mediana empresa, no tiene acceso al financiamiento, ni siquiera al mercado de capitales, por eso siempre es muy bien recibida cualquier alternativa, cualquier propuesta de mejorar el mercado de capitales. Argentina tiene un problema de cómo el ahorro se destina a la inversión. Tiene mucho menos un problema de ahorro que un problema de cómo el ahorro se destina a la inversión. Pero ese defecto se transforma en virtud, porque si la crisis internacional se agudiza, si hay un canal por el cual, a través del cual seguro no vamos a sufrir tanto, es el financiero. Tenemos nuestros propios problemas financieros como el dólar, después lo vamos a ver. Pero no es de esperar que esta crisis nos pegue como le puede pegar de repente a Brasil si se agudiza. Ahora, hay un canal a través del cual sí nos puede pegar mucho y por eso yo quería explicarles este cuadro. Fíjense, bueno, acá está apareciendo en esta, fíjense que acá arriba pongo 3 elementos que son muy importantes seguir para cualquier economía periférica, sobre todo las características de la Argentina. Por un lado, el posible aumento o caída del precio de los commodities. Los commodities son ese tipo de bienes que, por ejemplo, Argentina exporta y generan mucha bonanza por un lado, pero problemas por el otro. La aceleración o desaceleración del Producto Mundial, esto es de la actividad económica. La devaluación relativa
de los socios comerciales. Esto quiere decir que nuestros socios comerciales se encarezcan o se abaraten en relación con nosotros y en consecuencia nos hagan más o menos competitivos. Y esas tres cosas van a empezar a influir en muchas otras, que es las que les quiero mostrar 2 o 3 datos en alguno de los casos para justificar la conclusión que acabo de dar. Conté el final antes del desarrollo, ahora me quiero ocupar un poco del desarrollo. Vimos en el primer gráfico lo que iba a pasar o lo que podía pasar con la aceleración o no del Producto Mundial. Ahí no tenemos un gran juego a favor desde el punto de vista de 2 regiones clave, como son Europa y Estados Unidos. Pero lo tenemos desde otro punto de vista, como es China, como es Asia en general y como puede ser Brasil, que todo indica que el año que viene vuelve a crecer a relativamente buenas tasas. Son pronósticos, pero es una posibilidad. Eso para nosotros ya en sí mismo es positivo. Ahora, quiero comenzar por otro lado, que es la devaluación relativa de nuestros socios comerciales y explicarle por qué nos puede interesar. Acá ven un montón de líneas de colores raras, difíciles de explicar. Yo lo que quisiera que retengan acá es que si ustedes siguen el gráfico de izquierda a derecha, mirándolo ustedes, van a ver que en principio las líneas se mueven todas juntas. Esto quiere decir que los tipos de cambios de las economías, el peso contra el dólar, el real contra el dólar y así sucesivamente, iban más o menos de la mano a pesar de las diferencias. Post-crisis, es decir, cuando se desata la crisis en el 2007-2008, todo empieza a fluctuar mucho más. ¿Dónde está Argentina? Acá arriba. Vale decir, Argentina tiene un problema de encarecimiento interno. Sus costos y sus precios van al alza. Eso encarece a la economía argentina. Pero en parte eso se relativiza porque nuestros socios comerciales se encarecen todavía más que nosotros. Este es un punto importante a tener en cuenta porque eso se traduce en ¿qué? Que una variable que mide cuán caro o cuán baratos estamos es una, no explica todo, pero es una forma de verlo, que es el tipo de cambio real, multilateral, es decir, no contra el dólar, sino contra muchos socios comerciales, está creciendo. ¿Qué quiere decir que crezca? Que cada vez en términos reales se tiene que dar más moneda doméstica a cambio de la extranjera. Si no comprendieron, créanme esto, que este tipo de cambio vaya hacia el alza quiere decir que nos abaratamos relativamente al punto que se está comparando. ¿Eso quiere decir que Argentina está barata? No, Argentina se encarece, repito, pero se encarece menos que los socios comerciales. Por ahí no es de esperar que se agudicen nuestros problemas o la crisis internacional. Dije, no quiere decir que no estemos caros. Y fíjense este gráfico qué interesante. Este gráfico mide, por un lado, la evolución del salario real, del poder adquisitivo de los trabajadores, en la línea verde. Y por otro lado, mira el mismo salario, pero en términos de dólares. Todos ustedes, comprendiendo más o menos el gráfico, verán como yo que a partir de un punto determinado el salario en dólares empieza a crecer por encima del salario real. ¿Esto qué quiere decir? Independientemente de cuánto crezca el poder adquisitivo de los trabajadores, va por encima del salario en dólares. ¿Qué fenómeno explica ese? Que no necesariamente el trabajador esté mucho mejor y sí el trabajador como costo sea cada vez más alto para el empresario. Que hay ahí un problema que dicen los economistas de precios relativos, ahí hay un problema de administración de la política económica donde hay que trabajar todavía mucho más para reducir ese costo en dólares del salario sin perder poder adquisitivo, porque como todos sabemos, el salario es la clave del mercado y del mercado interno, y CAME es PYME y PYME es esencialmente mercado interno. Entonces, no se puede resolver el problema del salario en dólares bajando el salario real, bajando el poder adquisitivo, pero tampoco se puede seguir indefinidamente con esta tendencia. Tengámosla en cuenta porque eso de alguna manera nos dice qué va a pasar con los efectos que vengan desde afuera a través de ese recuadro que llamábamos de evaluación relativa de nuestros socios comerciales. Ahora quisiera pasar a otro aspecto que mencionamos, que es qué va a pasar con lo que Argentina vende. ¿Qué va a pasar con lo que a veces se llama términos de intercambio? Los términos de intercambio de un país son cómo evolucionan los precios de lo que vende relativo a los precios de lo que compra. Y acá se puede ver eso a través de un índice, que es el índice de commodities. ¿Qué es un commodity? La energía. ¿Qué es un commodity? La soja. ¿Qué es un commodity? El trigo. ¿Qué es un commodity? El maíz. Fíjense ustedes que si analizamos acá, tenemos una tendencia hacia el alza grande a partir del 2007, vemos la baja en el marco de la crisis 2008-2009, vemos una gran recuperación y ahora vemos que se empiezan a caer. Esto es lo que mirado a mediano y largo plazo tiende a subir. Vale decir,
lo que las economías periféricas con exportación de commodity tienen como escenario favorable, con el ingreso de China, India y el cambio estructural que representan, es que es difícil esperar que esto que tanto nos mató en otras épocas, en la época de Thatcher, eso que tanto nos mató evidentemente no va a ser un cuello de botella radical. ¿En qué se va a expresar esto? En que en general, en mediano y largo plazo, dólares no deberían faltar. Que falten no va a ser en todo caso por ese factor, sino puede ser por factores internos. Pero no debería pasar a través de este camino. Ahora, ¿es todo positivo esto? No. ¿Por qué? Porque yo siempre les dije, Argentina exporta lo que come. Entonces, si lo que exporta sube de precio, el problema grande que puede tener es que si sube de precio afuera, también puede subir de precio adentro. Pero fíjense ustedes que si aumenta el precio internacional de los alimentos, sube el precio interno de esos alimentos, salvo que el gobierno haga algo para desacoplar esos precios, como poner retenciones, por ejemplo. Si eso no ocurre y sube el aumento de la canasta de alimentos, ¿qué imaginan ustedes que va a pasar? ¿El poder adquisitivo de los salarios va a ser mayor o menor? Menor. Y entonces con un movimiento obrero organizado, ¿esto va a caer bien o mal? Mal. Y en función de esto va a haber más o menos puja distributiva. Más puja distributiva. Si la presión sindical actúa y tiene éxito, va a tratar de haber una recomposición salarial para que no pierda poder adquisitivo el salario. Pero eso se va a traducir en consecuencia en una caída del margen del emprendedor y del empresario, que entonces tiene que compensar ese margen con distintas alternativas. Una es teniendo más actividad. Uno de los problemas de este año es que tuvimos muy poca actividad, poquísima. De hecho, de crecer casi al 8 pasamos a crecer al 2, 2 y algo, con suerte que terminaremos este año. No me quiero meter en este tema, salvo que ustedes después pregunten. Pero sí desaceleramos muchísimo. Si no compenso por actividad, voy al mercado financiero, trato de apalancarme y con la palanca generar más rentabilidad, tampoco tengo demasiado. Miro los costos, bueno, no es tan fácil ajustarlos, no solo por salario, insumos difundidos, costos en general que presionan hacia el alza. Esa caída del margen es un elemento entonces que favorece que los precios bajen, no, favorece que los precios suban. En consecuencia, una de las cosas que vemos acá es que esa bonanza internacional nos trae muchas cosas positivas, pero nos trae otras que pueden ser negativas. Entre otras porque ese aumento de precios, derivado de esa situación, nos encarece como economía. Y si nos hacemos más caros, ¿exportamos más o menos? Menos. ¿Y importamos más o menos? Más. Y eso nos trae más o menos dólares? Menos. Entonces es importante cuidar ese proceso, pero en líneas generales podríamos decir que si se logra cortar ese circuito, la bonanza puede ser mucho mayor que la que sería si ese circuito no se logra cortar. Un gráfico adicional para mostrar esta parte, porque alguien dice, Mariano, la inflación es solo un problema argentino. Acá son toda una manga de loquitos que emiten dinero descontroladamente, empezando por Mercedes Marco del Pont, dicen, el Estado gasta excesivamente, ahora vamos a ver algún gráfico, y entonces los precios aumentan por eso. Pero la verdad que no aumentan por eso, ni solo por eso, ni en gran medida por eso. Y además, no solo aumentan los precios en Argentina. Fíjense que acá sí tenemos lo que es la inflación y los precios internacionales para la Argentina. Fíjense cómo a medida que van cambiando unos, van cambiando los otros. Por supuesto, la Argentina amplifica este efecto, por puja distributiva, entre otras cuestiones, por cuellos de botella, por concentración de mercados, dicen algunos, yo no estoy tan seguro. Pero fíjense que esto no es un patrimonio y un monopolio de la Argentina. Este es el caso de China. La correlación es la misma. No tenemos tiempo, o yo los estoy llevando muy rápido para que ustedes lo miren. Alguien levante la mano y me diga, Mariano, sí, pero vos fíjate que aunque las dos variables van de la mano en China y en Argentina, el nivel de la suba de precios es más grande en Argentina. Claro, es lo que decía antes. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se desata la inercia inflacionaria, en Argentina se multiplica mucho más que en otros países, por cuestiones que podemos discutir. Pero la inercia como fuente puede tener una causa que no hay que olvidar, que es eso, que por un lado trae bonanza y por otro lado nos complica. Sí. No, yo creo que muchos de los que estamos escuchando esta disertación estamos pensando, bueno, perfecto, dentro de este circuito que vos estás generando, esta espiral, hay un elemento importante también que es la expansión del gasto público, donde hay una carrera a ver quién gasta más, ya sea en los tres estados, en lo nacional, provincial y municipal, y donde la presión fiscal de aquel que está dentro del régimen, dentro del sistema, se hace insostenible.
Por lo tanto, vos jugando a la inflación es cuanto menos rentabilidad tenés y menos actividad o menos crecimiento vas a provocar. Entonces, creo que no faltaría dentro de este esquema el gasto público. Claro, ahora lo comento ahora y en todo caso cuando les paso el gráfico lo paso un poco más rápido. Sobre eso tenemos 5 gráficos de gasto y recaudación, pero adelanto porque es interesantísima la pregunta, porque acá lo que me interesaba mostrar era el componente inflacionario atado a la circunstancia internacional. Después, por supuesto, está todo el análisis de la inflación atado con nuestras causas. Es un poco delicado lo del gasto público y la de la recaudación porque si uno mira, uno puede pensar, bueno, la inflación le viene muy bien al gobierno, no tan bien. Porque si uno mira la recaudación en términos reales, crece casi 30% en el acumulado de todo este año, pero desde el segundo trimestre viene cayendo en términos reales. ¿Qué quiere decir en términos reales? Cuando uno descuenta el efecto precio, la recaudación desde el segundo trimestre viene desacelerando fuerte. Lo mismo está haciendo el gasto público. De hecho, si hay una variable que cayó muchísimo, es la obra pública y la transferencia a las provincias, con lo cual se transmite una serie de problemas del gasto a las provincias. Entonces, acá hay cuestiones diversas. Por un lado se da, si yo les pregunto, ¿creen que hay una presión tributaria grande en la Argentina? Si hubiera alguno que me responde que no, me extrañaría. Es decir, en general me van a decir, sí hay una presión tributaria grande en la Argentina. Lo cual yo estoy de acuerdo y ahora voy a decir por qué. Pero eso convive con que el gasto desacelera, en términos reales. Convive con que cuando uno mira el gasto público, la composición, no hay mucho margen de acción, porque en gran medida es gasto social. Y cuando uno mira gasto social y remuneraciones, tiene un porcentaje de gasto público que los economistas decimos es endógeno, que quiere decir uno no lo puede reducir sin generar costos importantes en la economía. Y después uno dice, bueno, ¿ese gasto va a inflación? Depende. ¿La asignación universal por hijos es inflacionaria? Yo creo que no. Pero en todo caso, si lo es, presiona sobre algo que ya sube por lo que veníamos viendo antes. Entonces, alguien me dirá, Mariano, ¿y cómo convive una presión tributaria muy grande con un gasto que no es que venga presionando demasiado y con una recaudación que en términos reales desde el segundo trimestre me viene desacelerando? Acá 2 o 3 conclusiones importantes. ¿La inflación en la Argentina bajó este año? No. ¿Cayó la actividad económica? Muchísimo. O sea que quienes creen que la inflación deriva de la emisión o del gasto público, acá se ven en problemas. ¿Por qué? Porque para que la emisión o el gasto público sean inflacionarios se tienen que traducir en demanda. Y la demanda es lo que genera actividad económica. O sea que si pasamos de crecer al 8, al 1 o al 2 y no bajaron los precios, es que por lo menos hay una parte del aumento de los precios que no tiene que ver con eso. Por lo menos puede estar ese factor. Y quiero volver al de la presión tributaria, porque la presión tributaria efectivamente es grande, pero hay que verla desagregada. Ganancias e IVA en la Argentina representan casi el 50% de la recaudación, que estamos hablando casi de 500.000 millones de pesos. Ahora, esto explica por qué tenemos en general una estructura tributaria regresiva, salvo ganancias, que es un impuesto progresivo, con todos los problemas que genera después al interior, por ejemplo, del colectivo de los trabajadores. Pero sacando ganancias, IVA es un impuesto regresivo, e IVA, ganancia y seguridad social terminan explicando el grueso de la recaudación. Entonces, ¿qué hace falta grande en la Argentina? Una reforma tributaria. Entonces, ¿acá hay, por ejemplo, impuesto a la renta financiera? No. ¿Acá hay impuestos fuertes a la renta minera? No. ¿Hay impuestos fuertes a la renta inmobiliaria? No. Acá hay, por ejemplo, políticas en términos que se pudieran hacer de devolución de IVA, se podría avanzar, pero no las hay. ¿Esto quiere decir que se hace todo mal desde el gobierno en la administración tributaria? No, porque estamos hablando de la estructura tributaria. Y cambiarla es un tema ya no económico, sino absolutamente político. Mi pronóstico es que no se va a cambiar. Es decir, esto le digo la verdad, le soy sincero. Yo creo que reforma tributaria en la Argentina, ojalá la haya. El año que viene, había escuchado algunos rumores, espero que sí, pero lo veo muy difícil, porque acá esto ya depende incluso no de la economía, no de la autoridad solo nacional, sino que es un tema político federal, donde va en juego la coparticipación y tantos otros problemas. Entonces, como conclusión de esta pregunta, yo diría, sin dudas hay que analizar en el fenómeno inflacionario lo interno. El problema hoy es que desde el punto de vista del gasto, no solo este año habría que discutir para atrás, pero este año no presiona en tanto como inflación. Por supuesto, yo siempre aclaro, van a encontrar 100 economistas de muchísimo prestigio que opinan totalmente lo contrario a lo que estoy diciendo yo, pero bueno, es lo que creo yo. Este año no está presionando en términos de inflación e incluso el gasto ha sido uno de los culpables de la desaceleración económica. Yo quiero ser sincero, yo creo que este año crecimos bastante menos de lo que podíamos. La crisis internacional es fuerte,
pero podríamos haber crecido al 3 o al 4. La pregunta igual sobre lo que pasó quizás no tiene mucho sentido, sí tiene sobre lo que viene. Y esto lo digo ¿por qué, Vicente? Porque si alguien me dice, Mariano, ¿vos qué crees que hace falta para el año que viene? Y el año que viene Brasil va a crecer, sí. China va a crecer menos, pero va a seguir creciendo. Mete 300 millones de personas de la zona rural a la ciudad. Eso significa demanda de energía, demanda de cobre, demanda de metales en general, de alimentos. Eso nos va a venir bien. El año que viene no tenemos que pagar grandes vencimientos de deuda externa como tuvimos este año, 15.000 millones de dólares. El año que viene tenemos poco y el siguiente también poco. ¿Qué va a faltar a eso? Yo un solo elemento de combo le metería ahí. Política expansiva en la Argentina en la medida de las posibilidades. Fiscal y monetaria. El que cree que eso es inflacionario va a estar en desacuerdo conmigo. Yo creo que es lo que se necesita para volver a crecer al 5 o al 6%. Y hago una acotación. ¿Por qué digo crecer? ¿Porque no me preocupan los precios? Claro que me preocupan los precios. Pero hay un tema que a mí me preocupa más, que es no crecer. Porque después les puedo mostrar algunos datos o charlarlo. Hay algunos estudios muy serios que muestran que por debajo del 3% de crecimiento la inflación se desploma. Y como dijo hace poco Madanes Quintanilla, que nos podrá gustar más o menos, pero esta declaración a mí me pareció fantástica, la última forma, la forma real de resolver inflación es inversión. Entonces, lo primero que tengo que evitar que se me caiga es la inversión, y este año me cayó muchísimo la inversión, relacionado con otras cosas que ahora voy a pasar. Entonces, es un fenómeno muy complejo, Vicente, como vos señalás, que hay que abordarlo diseccionando la realidad de un punto o de otro. Yo tomé uno, ahora vamos a ver otros, pero sin dudas es un tema que hay que resolver. Porque si yo miro crecimiento, y esto es cierto también, pero apuesto al crecimiento y no resuelvo inflación, en algún momento el crecimiento mismo se me agotó y se me rompe. Porque la inflación, entre tantos males, es que es un mal distributivo fenomenal. Es decir, sobre todo contrario a los que menos tienen. Ahora, evitar, o por así decirlo, tener un diagnóstico equivocado en inflación tiene muchísimos costos. Yo siempre digo a los economistas, nos podemos dar el lujo de equivocarnos mucho más que quienes están emprendiendo la realidad, pero en este punto no. Porque equivocarse en el diagnóstico de la inflación puede llevar una receta que termine en mucho más crisis de la que había. La escena de Thatcher la elegí con ese sentido. Por supuesto hay gente que va a decir Thatcher no fue la culpable del ajuste. Yo creo que sí. Es decir, yo creo que esa política de ajuste de Thatcher en aquel entonces, hoy la de Alemania, hoy la de España, lejos de sacarlos del crecimiento, los va a hundir más. Porque cuando el Estado gasta menos, por un lado dice, bueno, genero menos inflación para el que cree eso. Pero si el Estado es el 40% del PBI, si gasta menos, hay más o menos actividad. Menos. Y si hay menos actividad, hay más o menos recaudación. Menos. Y si el Estado tiene que dejar de dar plata a las provincias están en mejor o en peor situación. Peor. Y si baja el gasto social, ¿nos viene bien o mal en términos de pobreza? Mal. ¿Y eso nos mejora o nos empeora la situación de conflicto social? Nos empeora. Entonces, es complejísimo el panorama, hay que elegir el sendero. Personalmente, adelanto mi conclusión, elegiría el sendero de atacar la inflación no pagando crecimiento, pero bueno, ahora lo podemos discutir un poco más. En este gráfico, y paso a algunos más rápidos, lo que les quería mostrar es un poco la conclusión de lo que discutíamos antes. Fíjense que si yo no quiero que se propague la puja distributiva, para cortarla, tengo que tratar de actuar sobre lo que es el escenario internacional, comercial y financieramente. Tengo que tratar de que no me entren capitales especulativos, tengo que tratar de que no haya fuga de capitales, problema serio en la Argentina. Tengo que tratar, evidentemente, de que en un mundo donde sobran bienes y sobra liquidez, no me quieran encajar a mí la liquidez y los bienes. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere encajarnos la liquidez, ¿qué nos quiere hacer? ¿Regalarnos la plata? No, nos la quiere prestar. Y en general cuando las prestan, ¿qué tenemos que pagar? Intereses. Entonces, solo hay que elegir ese endeudamiento externo según a dónde se dirige. Una máxima del desarrollismo a la cual yo escribí siempre. No es la bandera del capital lo que importa, sino el destino, pero las condiciones en las que se toma deuda son fundamentales. Y después administrar el comercio, mucho más de lo que la Argentina lo viene haciendo hasta ahora. Protegiendo importaciones, subsidiando exportaciones, yo creo que hay mucho terreno para avanzar, no solo en retenciones, se puede avanzar en subsidios a las exportaciones, se puede avanzar en políticas de incentivos de cadena de valor, hay mucho para hacer. Lo que sí, esto es una política de ingeniería económica muy compleja y ahí abriría un signo de interrogante. Para no extenderme demasiado voy a elegir algunos puntos, perdónenme que algunos los pase más rápido porque me habían dicho un tiempo y no me quiero exceder y no los quiero aburrir porque si no voy a lograr que realmente se duerman como temía al inicio. Pero sí no quiero que dejemos de ver algunos elementos que son muy importantes para nosotros. Yo
Insisto con la actividad. Fíjense que en este gráfico lo que vemos es actividad y desempleo. La verdad que en las barras celestes que ustedes ven son la actividad. Noten cómo desde el cuarto trimestre del 2011, la actividad, yo diría casi desde el tercero del 2011, la actividad ha venido cayendo. En general el argumento es que la actividad cayó por la crisis internacional. Yo ya les acabo de decir mi idea de que fue la crisis y también elementos internos nuestros. Pero quiero ser sincero con este punto, y me tomo 2 minutos, prefiero en todo caso que después Vicente o Robín me corten. Uno dice, ¿se justificaba no crecer en la Argentina este año? Y entonces yo digo, imagínense que Raúl, Vicente y Mariano somos los que decidimos la economía a finales del año pasado. Nos sentamos en la mesa y decimos, ¿cómo estamos? Bueno, 2010 y 2011, fantástico. Crecimos 17%, espectacular. Nadie lo esperaba. Nadie, después de la crisis del 2009. Pero Vicente, con buen tino, levanta la mano y dice, mirá, Mariano, que importamos 9.000 millones de dólares de energía. 2011. Es cierto. Raúl levanta la mano y dice, y se fueron 5.000 millones de dólares de remesa de utilidades. 30% de eso fue YPF. Es cierto. Mirá que el año que viene tenemos que pagar 15.000 millones de dólares de deuda. Otro problemita importante. Y mirá que por cada punto que crece la economía, crecen 3 veces las importaciones. Complicado. Esa mesa, se hiciera o no se hiciera, es muy fácil pensar que realmente se hizo y que asustó mucho. Porque crecer para la Argentina es, si no resuelve su estructura productiva desequilibrada, si no sustituye importaciones, si no sustituye exportaciones, es llegar a un punto donde los dólares no están más, independientemente de que después se fuguen entre nosotros o entre la sociedad argentina. Entonces yo creo que lo que asustó mucho a quienes decidieron la política económica a final del año pasado, con razón quizás, es que el 2012 aparecía como un año donde probablemente iban a faltar dólares. Y la lectura es, ¿yo puedo crecer sin falta de dólares? No, pero porque los dólares me generan el crecimiento, no, porque los dólares me permiten crecer sin agotar esos dólares que en la historia argentina han sido causa de profundas crisis. Imagínense lo que hubiera sido este año, que se fueron más de 20.000 millones de dólares en fuga de capitales, imagínense lo que hubiera sido si encima teníamos un crecimiento muy elevado. A pesar de todo esto, yo soy de los que creen que tendríamos que haber crecido bastante más porque el susto fue demasiado. Pero yo lo miro con el diario del lunes. El que está decidiendo la política económica es otra cosa. Pero lo quiero mencionar, ¿por qué? Porque yo les decía antes, hay que cuidar que la actividad no me caiga. Y la actividad se desaceleró. Y si hay algo que caracterizó a la Argentina de los últimos 2 lustros es actividad al alza, empleo al alza e inversión al alza. Si esas 3 variables empiezan a tener problemas, inversión al alza, empleo al alza y actividad al alza, todo se complica. Y créanme, o no créanme, pero es lo que pienso, que si la actividad sigue baja, no vamos a resolver nuestros problemas como inflación y encima vamos a sumar uno que hasta ahora lo habíamos ganado en gran medida, que es el del desempleo. Es decir, si hay algo que no tenemos nunca es volver a una instancia donde perdemos en la generación de empleo o en su sostenimiento, porque no solo son problemas económicos asociados a eso, sino también políticos. Este gráfico de alguna manera ya lo expliqué, pero quiero que lo tengan, quiero que lo vean, quiero que lo recuerden un poco. Es cómo van evolucionando las exportaciones y las importaciones de la Argentina. Yo les pregunto a ustedes, ¿es bueno que la Argentina tenga superávit comercial? Es decir, que venda más que lo que compre. Sí, es buenísimo. Ahora, lo bueno es tener ese superávit siempre que las 2 variables vayan al alza o las exportaciones crezcan y las importaciones bajan. Lo que no se puede es tener superávit con las 2 bajando, en consecuencia que el superávit tenga que ver con que mis exportaciones caen, pero lo que pasa es que mis importaciones caen muchísimo más. Y alguien me va a decir, pero Mariano, vos no siempre defendés la sustitución de importaciones. Sí, pero acá las importaciones no cayeron porque las sustituimos en gran medida. Cayeron por la caída de la actividad y por el control de comercio. Esto segundo yo estoy a favor. Lo primero no. Ahora, lo que sí es seguro es que por este medio es difícil prever para mí en el mediano y largo plazo una crisis. ¿Qué me preocupa a mí? Mucho la inversión. Yo creo que la inversión cayó mucho este año, tiene que dejar de caer. Y para que la inversión caiga se necesita que la tasa de interés sea baja. ¿Ustedes que invierten? Sí, es importante, capital de trabajo en la cadena de pagos argentina puede ser importante. Ahora, la clave para que la inversión vaya al alza en todo estudio internacional, incluido la Argentina, es que la actividad crezca y que el mercado sea pujante. Entonces, si el internacional va a ser pujante en términos de mediano y largo plazo,
es importante que lo sea el argentino. De acá es donde derivo la conclusión, la última solución a la inflación es la inversión, no hay otra. No sé si quieren hacer una pregunta en el medio. Además ya vamos terminando, hablando y dándote alguna impresión que se está dando por el tipo de pregunta que me está llegando. Y estamos hablando de inflación y la pregunta es, ¿la inflación no es un reflejo de la falta de políticas y generación de confianza en las empresas? Puede serlo y les voy a decir a través de qué vía puede serlo. Fíjense que si la política económica de un país no logra sostener actividad económica, por lo que decíamos recién, seguro la inversión se va a sensibilizar. Ahora, ¿la inversión qué es? El tipo que demanda invertir algo, ustedes, desde el punto de vista del comercio, la producción, los servicios. Ahora, si alguien tiene un excedente y decide no invertirlo, ¿qué hace con ese excedente? Lo atesora, puede ser. Pero acá, ¿cómo atesora la gente en un país como la Argentina? Sobre todo en inmuebles y en moneda. ¿En qué moneda? En dólares. Entonces, donde la inversión se me resiente, ¿qué se me empieza a disparar automáticamente? Si encima se suman conflictos políticos, fuga de capitales. Y alguien puede decir, Mariano, ¿y esto qué tiene que ver con la inflación? Tiene que ver con la inflación, porque efectivamente, si empieza a haber fuga de capitales, la tendencia es a que la moneda propia se aprecie o se deprecie. Se deprecie. Y donde hay una depreciación, por ejemplo, ¿quiénes pierden entre otros? Los asalariados. ¿Y qué se dispara ahí que mostramos antes? La puja distributiva. ¿Y eso en qué termina? En inflación. Entonces es cierto que un mal manejo, un buen manejo de la política económica, malo o bueno, pero un manejo que no alcanza o sí, influye o termina influyendo una variable como la inflación. Ahora hay que ver, y por eso les decía el diagnóstico, porque alguien, viene Sturzenegger, se sienta acá, economista de gran prestigio, y me dice, Mariano, te estás olvidando algo clave. Desde el 2007 para acá la emisión creció 180%. ¿Es cierto? Sí. Desde 2007 para acá los precios crecieron 150% según la medición de él. ¿Es cierto? Bueno, habría que verla, pero supongamos que sí. Listo. Emisión 180, precio 150. ¿Qué hace a la inflación? La emisión. Frente a lo cual uno puede estar de acuerdo o no. Yo siempre, saben ustedes que yo no estoy de acuerdo en todas las cuestiones por algo muy simple. ¿Cómo compro yo una botellita de agua mineral? ¿La compro con un vaso? No. ¿Qué tengo que dar a cambio? Dinero. O sea que si hay algo que siempre van a ver correlacionado en las estadísticas es precio y emisión. El problema es qué cosa genera lo otro. Entonces a nosotros los estudios econométricos nos dan que no es la emisión la que genera la inflación, pero es un tema. El gasto que hablabas vos, Vicente. La concentración de mercados. Los estudios que nosotros manejamos es que ese factor no está incidiendo en los precios hoy. El tema internacional, los cuellos de botella. Energía, evidentemente, como política estrategia, afecta a la inflación. ¿Afecta por qué? Porque si no tengo energía, ¿puedo crecer? No. Si no crezco, la torta no va al alza, va a la baja. Los problemas distributivos sobre la torta crecen o se apaciguan cuando la torta se va disminuyendo. Crecen. En consecuencia, miren cómo todas esas políticas están relacionadas y a mí me puede afectar claramente la inflación. Ahora, es un fenómeno, por eso decía, complejo. Y miren cómo está relacionado. Este gráfico, en el marco del cuadro que les mostraba, la idea que tenía es, si la Argentina va a tener un problema de fuga de capitales, en el mediano y largo plazo no va a ser porque los términos de intercambio caigan, como en la época de Thatcher, no va a ser porque los precios de la commodities se vayan abajo, no va a ser porque China pasa a crecer 0% o India haga eso, no. Si vamos a tener un problema de fuga de capitales, lo vamos a tener por razones como las de este año, a favor o en contra, pero por cuestiones más de economía política. Acá va toda la evaluación del cepo, del control del dólar, etcétera. Si alguno lo pregunta, lo podemos discutir. A mí me parece que en ese sentido tienen que ir las evaluaciones. Un punto, bueno, acá lo paso rápido porque lo adelanté, que era el tema del gasto. Fíjense simplemente este gráfico, este dato, porque Vicente es lo que me preguntabas vos. Este es el IVA, el impuesto al valor agregado. Vaya si hay un impuesto regresivo, ¿no? Este es un impuesto regresivo. Ahora, cualquier tributarista que te dice, Mariano, el mejor impuesto, ¿sabes cuál es? El que se cobra. Por eso la reforma tributaria es tan complicada. Ahora, el IVA, fíjense que acá lo dividimos en IVA, que sería DGI, la parte interna, e IVA aduana, la parte externa. Fíjense cómo desde el segundo trimestre los dos empiezan a tener problemas y desaceleración. Yo creo que esto asustó en parte a la política económica y motivó que también desacelerara el gasto. Esa desaceleración vino en transferencia a las provincias, en un lado,
y vino, por ejemplo, en obra pública. Dos variables que mucho habían contribuido al crecimiento. Fíjense que esto es lo que ahora les muestro en términos de gasto público, ¿no? Creció 30% a lo largo del año, pero si ustedes miran los componentes, fíjense qué interesante acá, el total de cada una de las barras muestra el peso que el gasto primario tiene sobre el Producto Bruto Interno, sobre el valor agregado argentino. Fíjense cómo el peso cae mucho en este 2012. ¿Qué marca eso? ¿Que la política fue expansiva en la Argentina? No, fue contractiva. ¿Bajó la inflación? No. Esta es una de las muestras que la ortodoxia económica tiene mucha dificultad para explicar. Si la inflación es por demanda, ¿por qué no bajó en este marco? Este es un problema, ¿no? Pero fíjense a su vez que cuando uno mira los componentes dentro de esto, las transferencias corrientes y de capital son las cuestiones que más se resintieron. Y acá vean en esta torta un dato que yo les decía, Vicente o Raúl. Fíjense que ese 61%, esta área sombreada, son lo que nosotros llamamos acá en términos de la finalidad del gasto, lo que predomina son los servicios sociales. Ahora, fíjense el cuadrito este que está por acá. ¿Qué figura acá? ¿Despilfarro de dinero? No, salud, asistencia social, seguridad social, educación y cultura, ciencia y técnica. Yo les hago la pregunta a ustedes. Bueno, bajemos el gasto, ¿qué bajamos de acá? ¿Qué bajamos de acá sin tener serios problemas desde el punto de vista económico y social? Es una pregunta, puede ser que ustedes la sepan más que yo, pero es un punto. Y ya termino, no crean que me falta nada más que una horita y media de charla, no, mentira, son un par de minutos. Termino con lo siguiente. Fíjense que en última instancia hay una variable, porque todo lo económico importa desde qué ángulo, importa que ayude al progreso social. Digo, si no, la economía ¿para qué nos sirve? Y una de las variables que en la Argentina se deterioró muchísimo en el punto 2001 es la desigualdad. La desigualdad medida bajo todas las formas. El salario era en el año 74 casi el 45% del valor agregado, bajó a menos del 20% en el 2001. La pobreza era el 7% o 3% más o menos, llegó al 50%, 60% según algunos indicadores. El desempleo era el 7%, lo llevamos al 30% sin medir su ocupación. La actividad económica en todo ese periodo no creció. Todo eso tuvo su correlato no en lo económico en sí mismo, en lo social. Si hay algo que logramos hacer en estos años, no solo Argentina, Latinoamérica en general, fue mejorar algunos indicadores de desigualdad. Salario, por ejemplo, o la que se mide por Gini. Gini es un indicador que mide cómo se distribuye la torta entre los que participan de su generación como personas u hogares. Cuanto más cercano a 1, más desigual es ese país. Cuanto más cercano a 0, más igual es ese país. Por eso, ¿que baje es bueno o es malo? Es buenísimo. Y lo que bajó en la Argentina, en Latinoamérica, bajó muchísimo. Bajar, para que ustedes se den una idea, bajar de 0,40 a 0,37 es muchísimo. Ahora, eso se empezó a estancar en el último tiempo. Lo que necesitamos es seguir bajando eso. Y el último gráfico que les quería mostrar de este cuadro es el del financiamiento. El 55% del crédito está en la provincia de Buenos Aires. O sea, que tenemos un país relativamente macrocefálico, no solo desde el punto de vista económico general, sino financiero. ¿A qué afecta eso? Sobre todo a la pequeña y la mediana empresa. Entonces, vuelvo al cuadro para hacer mi reflexión final. ¿Este cuadro qué me muestra a mí? Alguno dirá, Mariano, finalmente vos hablás del mercado interno, pero lo único que te importa es cómo lo externo pega acá. Lo que quise con este gráfico es mostrarle cómo lo externo, para bien o para mal, puede pegar y por dónde. Ahora, lo que hay que trabajar en la Argentina no es esperar qué va a pasar desde lo externo y tratar de fortalecer en cada uno de los recuadros. Es qué hace uno no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Entonces, fin de la reflexión. ¿Qué hacemos con financiamiento al consumo y la inversión? Tenemos que ser mucho más agresivos, como en algunas políticas lo estamos haciendo, pero mucho más. Es decir, no puede ser que el crédito al sector privado sobre el PBI sea el 13%, hay que avanzar. ¿Qué hacemos con desigualdad? Tenemos terreno para recorrer. Fíjense, al consumo y la inversión, ¿qué es clave? ¿La confianza? Sí. ¿La seguridad jurídica? Sí. Pero no, acá no hay menos confianza y seguridad jurídica que en China. O sea que no creo que sea el problema para la inversión, la seguridad jurídica en la Argentina. Creo. Ahora, sí que necesitamos para esto volver a crecer. Mercado financiero, resolver tema de inflación, por supuesto. Son todas temáticas que tenemos que seguir acá. Gasto público. Pregunta, ¿hay que seguir bajándolo?
o tiene que volver a subir. Alguien dirá, Mariano, ¿y cómo lo vas a subir? ¿Con emisión? Me gustaría, pero la verdad que la Carta Orgánica que se votó no permite emitir mucho. De hecho, el año que viene llegamos al techo de emisión. ¿Cómo? No sé, puede ser que el Estado se endeude para infraestructura económica, hacer caminos, para hacer infraestructura económica básica, transporte, desarrollar toda la red ferroviaria que todavía necesitamos, ver cómo sacamos 150 millones de toneladas de granos, qué infraestructura se necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Después, dólares, complicado. Ahí yo creo que lo mejor es, como el dólar es el refugio del ahorro y atesoramiento para aquel que pueda hacerlo, el único convencimiento no es un problema cultural del dólar. La mejor forma de convencer a un tipo que no ahorra en dólares es que sepa que gana más haciéndolo en pesos. Entonces es ver cómo trabajamos en ese sentido. Caída de las importaciones, si es por sustitución, sí. Si es por actividad, no. ¿Qué pasa con las exportaciones? ¿Se puede trabajar más en la Argentina? Sí, no mucho. Italia quiere zapatos, no, quiere cuero para hacer zapatos. China quiere aceite de soja, no, quiere porotos de soja. Estados Unidos, Alemania quieren valor agregado, no, quieren materia prima para agregarle valor. O sea que mucho ahí no podemos hacer, pero se puede trabajar. Conclusión, el escenario internacional para mí muestra que el 2013 no va a ser un año de crisis para la periferia. Si me equivoco, no me inviten el año que viene, déjenme para el 2014, pero no creo que vaya a ser un escenario de mucha crisis. Si no es de crisis, ¿qué nos da? Todas soluciones, no, tiempo. ¿Qué podemos hacer con ese tiempo? Resolver lo que hasta ahora no resolvimos, que es bastante, por la razón que fuera, y ahí sí creo, y quiero cerrar con una reflexión más política, que es decisiva la concertación social y el papel de las entidades. No porque estén ustedes acá, pero a veces lo he hablado con Cornide, con Berecia Artúa, con Vicente, con Raúl lo hemos hablado también. Donde las fuerzas políticas tradicionales están relativamente débiles, las entidades gremiales en general, obreras también, pero empresarias en particular, tienen para sí una función que quieran o no, no la pueden delegar, que es ocuparse, además de todo lo que hacen, que ya es muchísimo, de cierta representación en términos de demandas de la sociedad, que tiene que ser consciente de esas demandas, para que eso se transforme en política. Porque hay problemas que no los resuelve ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro gobiernos. Son políticas de Estado que se acuerdan, por ser de Estado, con independencia de los gobiernos. En ese tipo de acuerdos y concertaciones, yo creo que el rol de las entidades gremiales empresarias es decisivo. Muchas gracias. Mariano, bueno, en primer lugar quiero agradecer a la organización por el apoyo que está dando a Economía Regional y agradecerle a Mariano esta excelente exposición. Lo venimos siguiendo, conocemos de su talento y su inteligencia y su dedicación al estudio de la economía argentina. Hay dos preguntas que hemos seleccionado de muchas. La primera es algo que nos vuelve a la realidad y que está dentro de todo tu estudio y tu exposición de hoy. Dice, el 65% de las economías regionales están afectadas por una paridad cambiaria desfavorable. ¿Se puede lograr una modificación en la paridad cambiaria que vaya recuperando el valor con respecto a la inflación? Bueno, sí, totalmente. Estoy, mientras busco rápido el gráfico para ayudar la respuesta, porque me parece interesante. Si hay un sector, porque yo al principio les mostré unos gráficos donde veíamos la evolución de los tipos de cambio. No sé si se acuerdan, ahora ya llego rápido a él, de las cotizaciones del tipo de cambio. Y yo les decía, miren esto, ¿no? Cómo incluso la economía argentina se está devaluando un poco relativamente a sus socios comerciales. Ahora, ¿es un todo homogéneo la economía argentina? No. Hay sectores que necesitan un tipo de cambio más alto, más competitivo, hay otros que lo necesitan más bajo. ¿Necesita Tequín, que es una empresa importantísima de la Argentina, un tipo de cambio muy elevado? No, la verdad que no. ¿Necesita la industria textil un tipo de cambio más elevado? Sí. ¿Necesitan las economías regionales una paridad más favorable? Por supuesto que sí. Por ejemplo, uno ve la fruticultura. Es decir, no sé si serán los datos, si me podrá corregir economías regionales o Pablo Bernengo en particular, pero alguien me decía el otro día,
bueno, un cajón de fruta puede estar 12 acá en el puerto, $12, y se puede vender $30 afuera. Y después cuando uno mira hacia adentro, la realidad del productor, del que está en el medio, del que comercia, hay veces que una paridad externa puede ser desfavorable para toda la cadena o puede ser desfavorable para una parte de la cadena. ¿Qué política queda acá? La única que queda es la que Diamant llamó alguna vez tipo de cambio diferencial, que es un tipo de cambio para un sector, un tipo de cambio para otro. ¿Puedo mañana hacer eso en términos nominales? ¿Qué quiero decir? Decir, bueno, el turismo va a tener, que le podría venir bien, $1 a 7. Lo mismo los textiles. Ciertos sectores del agro, $1 a 4 pesos. ¿Puedo hacerlo? No. Por los organismos internacionales, los acuerdos que tenemos, así no. Pero uno puede hacer lo mismo con otro tipo de políticas. Cuando uno pone un impuesto a la importación, devalúa, de alguna manera. Cuando uno pone una retención, lo que hace es justamente bajarle el tipo de cambio al sector donde le impone la retención. Cuando uno pone un subsidio a la exportación o un reintegro a la exportación o un subsidio a la producción, le mejora el tipo de cambio. Acá estoy dando indicios por dónde yo creo que había que actuar en las cadenas de valor, entre ellas las economías regionales. Sin duda hay varias que están críticas. La política con este tipo de cambio, por más que sea en general menos caro que nuestros socios comerciales, no alcanza. Ahora, para no hacer una devaluación general que le puede venir bien a un sector, pero me complica por el otro, porque me baja los salarios, viene la puja, lo que hablábamos antes, la política de tipo de cambio diferenciales es la adecuada. ¿La permite el mundo? La nominal no, la otra no le gusta, pero de alguna manera la tienen que soportar. Si mañana Argentina subsidia la exportación, Brasil va a quejarse, se va a quejar el Mercosur, se va a quejar la Unión Europea. Pero yo les digo 2 o 3 datos para que vean. El Mercosur tiene un arancel consolidado del 35%. ¿Qué quiere decir? Puede poner hasta 35% de arancel a importación. ¿Cuánto creen que es el promedio efectivo? 11%. China acaba de consolidar 27 posiciones nuevas arancelarias. India tiene un arancel consolidado del 80% y lo bajó. O sea, ¿qué quiero mostrar con esto? ¿Que mañana podemos poner un arancel del 100%? No, la cuarta flota la tendríamos un ratito navegando por el Mar del Sur. Lo que quiero decir es que la política comercial finalmente no es una cuestión de manuales o de libre cambio, sino es una cuestión de poder. Como no hay tanto poder para imponerlo externamente, toda la política diferencial, cadena por cadena, sector por sector, es la que haría. Gracias a Dios soy macroeconomista, así que para eso no me pueden contratar, pero creo que es la que habría que avanzar. Bueno, voy a intentar resumir una cantidad de preguntas en lo siguiente. ¿Es la causa de muchos de los problemas argentinos la situación de Argentina frente a la economía mundial y referido, por un lado, a la salida de dólares del país hacia afuera, hacia el exterior? Por otro lado, se suma el gasto por la política energética argentina, que tiene que salir a comprar necesariamente energía, y por otro lado la dificultad en las refinanciaciones de vencimientos en la banca mundial. Esas 3 situaciones, y sobre todo esta última, referida a la relación bancaria internacional, que ha obligado a Argentina a hacer frente con recursos propios a sus pagos y al cumplimiento de los servicios, ¿no son esas las causas de un desbalance en la economía interna argentina, tratando de solucionar esos aspectos relacionados con el comercio internacional y la política internacional de crédito? Bueno, efectivamente, Raúl, yo creo que sí, en buena medida, y por eso en una parte de la presentación, cuando hablamos de los dólares y del endeudamiento, yo decía, y les hice la mesa hipotética de fin del año pasado, porque yo quiero insistir con esto, ¿no? Para quienes criticamos que crecimos poco este año, lo hacemos, dije, con el diario del lunes. Y puse el ejemplo de la mesa porque realmente a fin del año pasado, a ese Brasil que se desaceleraba, a esa sequía que tenía la Argentina, a ese 2012 con 15.000 millones de dólares de vencimientos, a un escenario donde crecer mucho implicaba importar demasiado, a un escenario donde ya veníamos con fuga de capitales,
desde el 2007 para acá creo que se fueron más de 60.000 millones de dólares. Se fueron no del país, se fueron del sector público al privado. Evidentemente asustaba a cualquiera. Es decir, yo en esa mesa el año pasado, ¿qué me hubiera planteado? Uno puede decir, bueno, ¿cómo ahorro dólares? ¿Dejo de pagarlos? No es salida, ya tenemos un costo grande por haberlo hecho en algún momento. Bueno, ¿pido prestado esos dólares? Tampoco es gran salida. De alguna manera creo que uno de los beneficios de la Argentina y de las empresas argentinas es desendeudarse. ¿Sustituyo importaciones? Sí, fantástico, pero son todos proyectos a 3, 4, 5, 10 años. Mientras los empiezo, ¿qué hago? Y va llegando un punto donde la única que me queda es crecer menos. El punto es hasta dónde restrinjo el crecimiento, porque es delicado el problema. Porque si restringo hacia un punto donde dejo de importar, pero quienes deciden que tienen que invertir no dejan de invertir, fenomenal. Ahora, si esa caída del crecimiento termina, que quien tiene que invertir dice, bueno, yo estoy en un sector que capaz que tengo costos al alza, precios planchados, actividad que me cae, no me puedo endeudar, ¿qué hago? Caigo a la inversión y trato de atesorar. Y entonces el problema que quería resolver lo agudizo, porque ¿qué quiere para atesorar, dijimos? Entonces a comprar dólares. Ese es el punto delicado. Entonces yo digo, seguro está eso. Ahora, por eso mismo, Raúl, es donde digo, el año que viene tenemos menos de la mitad de vencimiento. China e India van a estar ahí todavía por lo que dijimos. Brasil parece que vuelve a crecer en parte. Hay elementos que desde lo externo no nos van a quitar tantos dólares. Y tenemos un superávit comercial que este año fue mucho mayor de lo que esperábamos. O sea, de hecho, Moreno lo que está diciendo en todos lados, porque además ha sido un artífice de eso, para el que esté de acuerdo o para el que no, es que se generaron muchísimos dólares, más de lo que se esperaba. Ahora, si problemas de dólares en el 2013 y en el 2014 no parece que vamos a tener, bueno, sin duda volvamos a crecer. Entonces es donde yo digo, podemos discutir lo que pasó, creo que su hipótesis, Raúl, es buenísima. Ahora, lo que más me interesa es, bueno, al margen que discutamos lo que pasó, seguro acordemos lo que va a venir. Y la variable crecimiento no puede ser una variable de ajuste. Creo que no lo va a ser, entre otras cuestiones, porque es un año político, entonces lo peor que puede pasar es actividad. Pero necesitamos recuperar actividad. Alguien va a decir, Mariano, ¿cuándo vuelven los problemas de vencimiento? Y en el 2015 vuelven fuerte. Entonces, si no resolvemos temas financieros, si no resolvemos energía, si no resolvemos sustitución de importaciones, bueno, creceremos 2013, 14 y en el 2015 tendremos los mismos problemas que ahora. Si en el medio se cae Europa, bueno, los tendremos un ratito antes, digo, pero en algún momento esas crisis que se llaman de stop and go, parar y crecer, van a volver si no se resuelven estos problemas estructurales. Yo soy de los que creen, todo en un análisis muy delicado, que el mejor escenario para resolver esos problemas estructurales es con actividad. Ahora, finalmente es un tema de diagnóstico y de aplicación de políticas. No va a faltar el que diga, vos, Mariano, ponés el dólar al final de la ecuación, yo lo pongo al inicio. Bueno, es un tema de lectura de la realidad. Bueno, lo despedimos a Mariano. Mariano, en el 2013 vamos a estar acá a ver si tuvimos razón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Mariano de Miguel, y a todos ustedes.